Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün vivieron una noche inolvidable en un evento privado lleno de emociones y secretos que ha dejado a todos hablando. ¿Qué sucedió exactamente en esa velada mágica organizada por Engin para Tuba? El reconocido actor Engin Akyurek organizó en secreto un evento exclusivo para Tuba Büyüküstün, con quien ha compartido una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Este encuentro tuvo lugar en un lugar reservado en Estambul, lejos de los flashes y del bullicio de la prensa. Solo amigos muy cercanos y familiares selectos fueron invitados, lo que aumentó el misterio y el interés de la prensa rosa. Desde el momento en que Tuba llegó al lugar, vestida con un elegante conjunto negro y una sonrisa intrigante, los presentes supieron que la noche sería especial. Al ingresar, fue recibida por luces suaves, música en vivo y una atmósfera cálida cuidadosamente preparada por Engin. Según fuentes cercanas, la actriz no tenía idea de que la noche estaba dedicada a ella. No me esperaba esto. Estoy profundamente emocionada, dijo Tuba con los ojos brillantes de sorpresa. Pero el momento cumbre fue cuando Engin Akyurek tomó el micrófono y subió al pequeño escenario decorado con flores blancas. En su discurso, que rápidamente se hizo viral en redes sociales gracias a videos filtrados, expresó: Tuba, esta noche es para ti. Por tu autenticidad, tu fuerza y por ser una inspiración constante para todos los que te rodean. Su voz temblaba levemente, lo que hizo que muchos de los invitados se emocionaran hasta las lágrimas. La relación entre Engin y Tuba siempre ha sido objeto de rumores y especulaciones. Aunque ambos han insistido en que solo son buenos amigos, eventos como este hacen que el público se pregunte si hay algo más profundo entre ellos. Una fuente anónima reveló: Engin lleva semanas preparando esta noche. Cada detalle fue pensado para que Tuba se sintiera especial. Desde la música hasta el menú, todo tenía su toque personal. Durante la velada, se proyectó un video que recopilaba escenas de sus trabajos juntos, momentos detrás de cámaras y fotos nunca antes vistas, lo que provocó aplausos y algunas lágrimas entre los asistentes. Tuba, visiblemente conmovida, agradeció entre sollozos: gracias Engin, esto significa mucho para mí. Es un gesto que nunca olvidaré. La noche continuó con risas, brindis y abrazos sinceros. No faltaron las canciones románticas ni las miradas cómplices entre los protagonistas de la noche. Muchos de los presentes compartieron en redes sociales fragmentos del evento, aunque la mayoría respetó el deseo de privacidad que ambos actores habían solicitado. Al finalizar la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había retirado, Engin y Tuba fueron vistos conversando a solas en la terraza del lugar. Según testigos, la conversación fue larga y cargada de emoción. No puedo imaginar este viaje sin ti, habría dicho Engin, mientras Tuba le sonreía con ternura. A medida que avanzaba la noche, la brisa del Bósforo acariciaba la terraza, mientras Estambul se vestía de luces tenues. Engin y Tuba permanecieron allí, compartiendo silencios significativos y miradas que decían mucho más que las palabras. Las cámaras estaban lejos, pero los corazones estaban expuestos. Algunos empleados del lugar comentaron después que nunca habían presenciado una conexión tan genuina entre dos personas en un evento privado. Minutos después, Tuba sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Es un diario de momentos importantes, confesó ella con una sonrisa tímida. Engin, curioso, le pidió permiso para leer una página. Al hacerlo, encontró una entrada fechada meses atrás, que decía: hoy grabamos una escena difícil, pero al mirarlo a los ojos, supe que no estaba actuando. Al leer esas palabras, Engin la miró en silencio, y Tuba simplemente asintió. No hacía falta decir más. Mientras tanto, en las redes sociales, los rumores crecían como la espuma. El hashtag #EnginYTuba en la noche ya era tendencia en Turquía y varios países de América Latina. Algunos fans publicaban teorías sobre una posible relación secreta, otros pedían respeto por la privacidad de ambos. Sin embargo, lo que todos coincidían era en la belleza del gesto que Engin había tenido con Tuba. Horas después, los dos actores abandonaron el lugar en el mismo coche, sin dar declaraciones. Aunque intentaron pasar desapercibidos, algunos paparazzi lograron captar imágenes que fueron portada de las principales revistas del espectáculo. En una de ellas, se veía a Tuba recostada en el hombro de Engin, mientras él conducía con una expresión serena.
Al día siguiente, los representantes de ambos actores emitieron un comunicado conjunto. Enjin Akyurekituba Buyukustun agradecen las muestras de cariño recibidas tras el evento privado del fin de semana. Como siempre, piden respeto por su vida personal y recuerdan que su relación está basada en una profunda amistad y admiración mutua. Pero eso no detuvo la oleada de teorías. Programas de televisión, blogs de entretenimiento e incluso algunos colegas de la industria opinaron al respecto. Un conocido director con el que ambos trabajaron comentó: la química entre ellos es real, no solo en pantalla. Son almas que se entienden sin hablar. En las semanas que siguieron, Tuba publicó en su cuenta de Instagram una foto de una flor blanca con la frase: algunas noches viven para siempre. Aunque no etiquetó a nadie, los seguidores inmediatamente vincularon la imagen al evento y a Enjin. Él, por su parte, subió una foto en blanco y negro de un escenario vacío con una sola silla. A veces, el silencio lo dice todo, escribió como pie de foto. Con el paso del tiempo, esa noche se convirtió en parte del mito que rodea a estas dos figuras. Algunos incluso compararon su historia con los grandes romances del cine turco. Pero lo cierto es que ni Enjin ni Tuba volvieron a referirse directamente a aquel evento. Lo que ocurrió realmente entre ellos esa noche quedará guardado en sus memorias y en los corazones de quienes sueñan con historias auténticas. A nivel profesional, el evento también pareció marcar un antes y un después. Semanas más tarde, ambos actores anunciaron que volverían a trabajar juntos en una nueva producción, esta vez en una serie dramática de corte internacional. La noticia fue recibida con entusiasmo, y los fans comenzaron a especular si la historia de la serie tendría paralelismos con su vida real. En una rueda de prensa para presentar el nuevo proyecto, un periodista se atrevió a preguntar sobre aquella famosa noche. Enjin sonrió con discreción, mientras Tuba respondió: algunas experiencias son tan personales que pierden su magia si se explican. Lo importante es lo que sentimos y lo que queremos transmitir a través de nuestro arte. Las grabaciones de la serie comenzaron en locaciones de Capadocia, y nuevamente las cámaras captaron momentos detrás de escena que mostraban una complicidad única entre los protagonistas. Risas espontáneas, abrazos sinceros y largas conversaciones durante las pausas confirmaban que su vínculo seguía intacto. El estreno de la serie fue un éxito rotundo. Críticos y público elogiaron la intensidad emocional de la pareja protagónica. Algunos artículos incluso mencionaron que la química entre Enjin y Tuba trascendía el guión y que la serie funcionaba porque ellos no actuaban, sentían. Mientras tanto, esa noche especial en Estambul seguía siendo recordada en fanpages, videos tributo y publicaciones nostálgicas. Algunos incluso organizaron reuniones virtuales donde compartían teorías, fotos y extractos del discurso de Enjin. Hoy, meses después, la historia de aquella velada sigue viva. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que representó: un homenaje a la autenticidad, a la conexión humana y a los vínculos que se tejen más allá de los reflectores. Enjin y Tuba, ya sea como amigos, colegas o algo más, han demostrado que en un mundo lleno de artificios, todavía hay lugar para los gestos sinceros y las emociones reales. Y quizás, solo quizás, en algún rincón de Estambul, haya otra noche reservada para ellos, con flores blancas, música suave y palabras que no necesitan ser pronunciadas. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que entre Enjin y Tuba hay algo más que una amistad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de las historias más impactantes del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.